Sean muy bienvenidos, hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por este día maravilloso de bendición, un día de poder estar en su presencia, disfrutando de su grandeza, de su maravilloso amor, de su cuidado, de su protección, pero un día también para que en la presencia de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo podamos disfrutar entonces de este tiempo, hermanos, que tenemos todos los jueves de poder presentarnos delante de Dios para adorarle, exaltarle, honrarle con todo nuestro corazón y también para compartir su santa palabra. Y a pesar de la distancia, hermanos, pues podemos estar unidos porque somos uno en Cristo, somos uno. Y como tal, hermanos, disfrutando de esta relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, les invito entonces para que leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Les invito para que oremos, démosle a Dios o dirijamos a Él la palabra de oración. Señor, cada día que tú nos permites de vida, Señor, es un día, Padre, en el cual nosotros, disfrutando de tu grandeza, de tu maravilloso amor, disfrutando de tu presencia, pues eres nuestro Padre, nuestro Rey y Señor, oh Jesús. Con la libertad que tú nos das, precisamente nos dirigimos a ti para dedicarte este tiempo, Señor, este tiempo en el cual con todo nuestro ser te adoramos, te exaltamos, y a través de los cánticos, Dios, que entonamos, proclamamos tu grandeza y tu soberanía. Recibe pues en este tiempo que vamos a estar reunidos, recibe, Señor, toda palabra que salga de nuestra boca y que tú, oh Jesucristo, seas exaltado y reconocido por cada uno de nosotros. Amén. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti.
mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Cristo, dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. ¿Por qué no se lo decimos todos juntos? Vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, Sí, sí. a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vamos a decírselo juntos. Dame más de ti, Señor. Dame, Dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Yo quiero más. Cristo. Gracias, Señor. Queremos más de ti, Padre. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Oh, sí. Gracias, Espíritu Santo. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra
a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. ¿Cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? Dilo conmigo, Cristo es mi Señor y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver.
de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Dilo una vez más, fuerte conmigo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. ¿Cuántos creen que Él es Señor? Después de ese tiempo maravilloso de adoración que hemos tenido, les invito, hermanos, para que vamos a la palabra de Dios nuevamente y que sea el Señor bendiciendo su santa palabra, y con reverencia a Dios nosotros nos presentamos delante de ti para abrir nuestro corazón, igualmente, Señor, nuestros oídos, y poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos encontramos estudiando el Padre Nuestro, es decir, este modelo de oración que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, nos dejó a nosotros, los discípulos, para enseñarnos a orar. Y hemos estado hablando, hermanos, en nuestro último sermón, hemos estado considerando la tercera petición de esta oración modelo: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué aplicaciones prácticas aprendemos de esta petición? ¿Qué aplicaciones? En ese punto estamos. En primer lugar, nos servirá para evaluar objetivamente la realidad de nuestra experiencia cristiana. Un cristiano es uno que desea hacer la voluntad de Dios. La salvación es un regalo, es un don inmerecido, algo que Dios le concede a los pecadores de pura gracia, pero es el instrumento, y el instrumento a través del cual nosotros nos apropiamos de esa salvación. Hemos hablado, posee dos tenazas: el arrepentimiento y la fe. Una vez que el pecador ha hecho esto, una vez que el pecador ha tomado la resolución de divorciarse de su pecado y ha tomado la resolución de caminar en pos de Dios, ¿cómo se evidenciará esto en su vida? A través de la obediencia de su voluntad. Una fe que nos lleva a la obediencia no es fe. La fe nos debe de conducir a la obediencia. Entonces, ¿cómo se salva el pecador? ¿Por obedecer? No, por creer.
Pero si realmente ha creído, habrá también en ti una inclinación a la obediencia. Si hemos creído, hermano, de verdad, habrá en nosotros una inclinación a obedecer al Señor. Y aunque la obediencia del cristiano nunca será perfecta en esta vida, sí debe de ser perceptible en él. Si es un cristiano, un patrón general de obediencia a los mandamientos de Dios se debe de evidenciar. Debe de ser evidente que este hombre o esta mujer desea obedecer. Ahora está en Cristo, con sus luchas, con sus fracasos, pero él desea obedecer. Y eso es evidente en su vida. En Romanos capítulo 7, el apóstol nos habla de sus propias luchas. Y él reconoce en el versículo 19 que su obediencia a la voluntad de Dios no llenaba la medida de sus deseos. ¿Saben qué dice? Y todos lo sabemos bien. Yo no hago el bien que quiero. Ahora es muy importante algo acá. Esa declaración no es absoluta, sino comparativa. Es como si Pablo estuviera diciendo: yo no puedo hacer todo el bien que deseo hacer, de manera que al obedecer la voluntad de Dios me quedo corto y no alcanzo la obediencia que anhelo alcanzar. Y más adelante Pablo nos explica el porqué de esa lucha. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Hay una lucha de intereses en nosotros, una lucha constante. Pero aún en medio de esa lucha, el creyente puede decir que se deleita en la ley de Dios, aún en medio de esa lucha. Por eso, este hombre o esta mujer que ha sido redimido, viene a la presencia de Dios en oración. Y ese hombre, cuando viene a la presencia de Dios en oración, ¿qué pide? Él clama porque la voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Porque la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Señor, yo deseo obedecerte a ti. Yo deseo crecer en obediencia. Obra en mi corazón por medio de tu gracia y guíame por el camino de tus estatutos. ¿Acaso no era esto lo que pedía continuamente David en el Salmo 119? Vamos al Salmo 119, versículo 5 en adelante. Salmo 119, mira lo que dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, oh Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 2, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 17, haz bien a tus siervos. ¿Y cuál es ese bien? ¿Que prospere mi negocio? ¿Que prospere mi vida? No, Señor. Que Él viva y guarde tu palabra. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia, oh Dios, concédeme tu ley. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Salmo 119. Y todos estos textos
se resumen en una cosa: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Ese es tu deseo, hermano? ¿Ese es tu anhelo? Muchas personas van al trono de Dios y pidiendo una salvación extraña a las Escrituras, porque no es una salvación que nos libre del dominio del pecado. Dios, dame todos los beneficios de la salvación, pero no queremos divorciarnos de nuestra maldad, no queremos divorciarnos de nuestro pecado, y Dios no escucha esa oración. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Obedecer a Dios, obedecer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa, que sea la voluntad de Dios y no la tuya la que prevalezca, sobre todo en aquellas cosas que van en contra de tu temperamento natural o aún en contra de tu lógica. Ese es tu deseo. Siempre que nosotros pensamos en la obediencia de Abraham, por lo regular vamos inmediatamente a Génesis capítulo 22, cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, y ciertamente es un gran ejemplo de obediencia. Pero la vida de Abraham tiene muchos ejemplos de obediencia, porque ese era el patrón general de su vida. Y un pasaje muy importante acerca de la obediencia está en el capítulo 17, cuando el Señor instituyó la circuncisión como señal de pacto. En Génesis capítulo 17, versículo 9 en adelante, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Y qué hizo Abraham? Verso 23. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Qué hizo Abraham? Hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Y lo hizo sin dilación. Dice el texto: en el mismo día hizo Abraham lo que Dios le había dicho. Y note que él no preguntó ni exigió una explicación. Cuando nosotros demandamos explicación para obedecer, entonces ya no es una ley, es una petición razonable, no es una ley. Ya dejó de ser ley para convertirse en una petición razonable. Pero lo que Dios dio a Abraham ese día fue una ley, una orden, no una petición de carácter opcional. Y meditemos por un momento en la naturaleza de este mandamiento. Desde el punto de vista humano tenía muchas cosas objetables. Que Dios le dijera a Abraham en ese momento que se circuncidara y que circuncidara todo varón, eso tenía muchas cosas para examinar y muchas cosas objetables. Por un lado, se trataba de algo muy doloroso y además era algo muy vergonzoso y mucho más para una persona de edad avanzada. De hecho, eso podía poner incluso en peligro las vidas de toda la familia de Abraham y de todo lo que tenía. Más aún, tengamos en cuenta, tenía 99 años.
tenía 99 años. Hay personas, teniendo en cuenta esta edad, que se escudan precisamente en lo avanzada de la edad, pensando que la santidad en las personas mayores, pues en cierto sentido debe de tolerarse y debe aún hasta de excusarse. Y no es así. Cuando Dios pide una cosa, no importa la edad que usted tenga, no importa la edad que usted y yo tengamos, nosotros debemos de obedecer, porque es una orden de parte de Dios. Ninguna cosa, hermanos, puede ser suficiente para obstaculizar la obediencia. Dios lo demandó y eso tenía que ser obedecido. Me parezca lógico o no me parezca lógico, me guste o me desagrade, Dios lo mandó y debe de ser obedecido. Y esa es la conciencia, hermanos, que debe de gobernar al creyente, que nos debe de gobernar a nosotros. Escrito está, y si así lo ha dicho el Señor, yo no puedo hacer otra cosa, yo como hijo de Dios, que obedecer. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8 al 12. Esdras se para delante del pueblo, lee la ley y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, como lo estamos haciendo hoy nosotros. Amén. Gloria al Señor. Leemos el texto y escuchamos y damos el sentido. Verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. El pueblo comenzó a llorar amargamente al ver su pecado claramente revelado en las palabras de la ley. Verso 10. Luego les dijo, id y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Note que ellos no se pararon delante de los sacerdotes y dijeron, pero qué crueles son ustedes. No ven por las que estamos pasando, no ven el estado de nuestro corazón. ¿Cómo nos piden que controlemos nuestra tristeza con todo esto? No, hermanos, lo que nos muestra esta palabra es que aún nuestras emociones deben estar controladas por la voluntad de Dios. Y dice aquí que ellos estaban tristes, pero se alegraron porque habían entendido la orden de Dios, la palabra de Dios. Es como por ejemplo cuando leemos en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a sus atrios con alabanza, venid con regocijo, venid con alegría, no importa el estado emocional en que nosotros nos encontremos, venimos ante la presencia del Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero es que yo tengo un problema muy grande, tengo una necesidad que me tiene agobiado, me tiene afectado totalmente. Dios nos dice, debemos de venir ante su presencia con alegría, y debemos gobernar nuestras emociones porque es la voluntad de Dios. Estamos ante su presencia.
Y ninguna clase, ninguna situación, ningún momento emocional, por difícil que sea, nos debe de obstaculizar este momento tan sagrado en que nosotros realmente estamos cuando venimos ante la presencia de Dios. Nada está fuera de la voluntad de Dios. Ni nuestros pensamientos, ni nuestras palabras, ni siquiera nuestros sentimientos. Nada está afuera de la voluntad de Dios. Y no debemos de actuar por impulso, ni por deseos, sino por el conocimiento que tenemos de esa voluntad de Dios. Si decimos ser creyentes, esa es la forma en que nosotros debemos de actuar. Por eso oramos, Señor, hágase tu voluntad. Una segunda aplicación que miramos. Lo que estamos tratando, hermanos, recuerden que el pasado sermón lo dije. Estamos tratando de sacarle provecho a toda esta palabra, a toda esa temática. De mirar ese tesoro inagotable que hay y escarbar de ahí para sacar y sacar todo el consejo de Dios. Y una segunda aplicación. Esta petición nos provee también una visión de lo que es orar, muy diferente a la que muchos tienen hoy en día. La oración es una parte esencial en nuestra vida, en la vida cristiana. Todo cristiano verdadero ora. Aunque como hemos dicho en otras ocasiones, no todo el que ora es cristiano. Cristo dice en este mismo pasaje que los hipócritas y los paganos también oran, pero la oración de ellos parte de una premisa equivocada en cuanto a lo que es Dios y en cuanto a lo que es orar. Para ellos orar, hemos hablado, es como una especie de fórmula o de conjuro mágico a través del cual podemos obligar a Dios a darnos lo que deseamos. Solamente tenemos que pronunciar unas palabras precisas y el milagro será hecho. Pero ahora el Señor nos dice que al orar, lo que debemos procurar es que la voluntad de Dios prevalezca por encima de la nuestra. Y esa es una conclusión lógica que se deriva de nuestra profesión de fe. Y como vimos, un cristiano es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado su fe en la persona de Cristo y en su obra redentora. Y cuando este cristiano se ha arrepentido de su antiguo patrón de vida, de una vida en la que solo procuraba su propia voluntad y satisfacer sus propios deseos, ahora se ha vuelto en pos de Dios. Y cuando ese creyente entonces se acerca a Él en oración, se acerca a Dios en oración, ¿qué supone entonces? Te dirá esa persona. ¿Qué dirá ese cristiano? Satisface, Señor, mis deseos, aún por encima de los tuyos. ¿Será que pedirá eso? ¿Será que dirá, Dios, no te atrevas ni a frustrar mis planes? No te atrevas, Dios, a frustrar mis deseos. No, hermanos. Eso sería una total contradicción de términos. La oración no es el instrumento a través del cual nosotros sometemos a Dios a nuestra voluntad. Es lo contrario. Es el instrumento a través del cual nosotros nos sometemos a Él. Nosotros nos sometemos a Él. Y no es Dios quien necesita de nuestras oraciones. Somos nosotros los que necesitamos orar y recordarnos continuamente que en esta relación que tenemos con Dios, Él es el amo y yo soy su siervo. No al revés. Él es mi amo, yo soy su siervo. Hermanos, puede ser que con el paso del tiempo, porque es muy normal, se nos borre la memoria muchas cosas de las cuales hemos hablado. Pero si nos acostumbramos a orar conforme a este modelo de oración, nunca olvidaremos esta enseñanza de parte de Dios. Porque continuamente le diremos a Dios en oración, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, no la mía. En este día, Señor, frustra mis pensamientos, frustra mis planes, frustra, Señor, mis designios. Frústralo, Dios,
y lo haré diariamente. Nosotros debemos desear que la voluntad de Dios prevalezca por nuestro propio bien y para la gloria de Dios, para la gloria de Él. Tercero, esta petición nos debe mover a una búsqueda constante de ampliar nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Si pedimos sinceramente al Señor que su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo, si esta oración es sincera y genuina, debemos entonces vivir una vida de búsqueda constante para ampliar nuestro conocimiento de esa voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace? A través del estudio de su palabra, poniendo atención a todos los medios corporativos de enseñanza que el Señor ha instituido, que nos permite a nosotros disfrutar, manteniendo nuestro corazón abierto a cualquier clase de reprensión, hermanos. Algo que no nos escuche, no nos gusta, cualquier clase de reprensión. La Biblia dice: el que ama la instrucción, dice en Proverbios, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Cuando yo abro la Escritura, cuando voy a la iglesia, ahora no podemos, pero aquí estamos escuchando la palabra de Dios y tenemos una cantidad de medios para hacerlo. Cuando alguien viene a mí a reprenderme, aunque no sea de la mejor manera, debo tener esta actitud: Señor, yo deseo hacer tu voluntad. Si hay algo en mí que esté mal, muéstramelo, Señor. No importa que sea de la manera menos cómoda para mí. Yo quiero, Señor, conocer y hacer tu voluntad. Ese debe de ser nuestro deseo. Y la pregunta, hermanos, ¿es así como tú oras? ¿Es así como tú le clamas al Señor? En el Salmo 119 nuevamente dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Y en otro lugar dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. En otras palabras, Señor, frustra mis deseos cuando sean contrarios a ti. ¿Es así como tú oras? ¿Es así como tú lo haces? Si es así, hermanos, si pides al Señor todos los días que se haga su voluntad, la voluntad de Dios, ¿qué estamos haciendo para conocer esa voluntad? ¿Qué estamos haciendo para conocer y ampliar nuestro conocimiento de esos mandamientos? Porque una cosa va ligada a la otra. No podemos pedir por aquello que no estamos dispuestos a perseguir. Y finalmente, esta petición nos recuerda cuán débiles somos. Dice el Señor en el Padre Nuestro, que así como tú y yo pedimos por el pan de cada día, así como cada día le pedimos a Dios que nos conceda su gracia para hacer su voluntad cada día, nosotros debemos de pedir al Señor también que se haga tu voluntad, Señor, cada día. Que se haga tu voluntad, Señor, cada día. Y hermanos, no nos extrañemos cuando percibamos tanta indisposición en nosotros para hacer la voluntad de Dios. No nos extrañemos. Los deseos carnales, dice la palabra, aún están en nuestro corazón batallando continuamente contra el alma. Y esto no es un juego, hermanos. Esto no es por 10 minutos, ni por 20, ni siquiera por 20 horas. No, es una batalla continua, dice la palabra. 24 horas al día se libra en nuestro interior una batalla contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, que mire, que no caiga. Sin la ayuda de Dios, hermanos, no podemos dar un solo paso en pos de la santidad. Sin ayuda de Dios no lo podemos hacer.
Separados de Dios nada podemos hacer. Nosotros no podemos comenzar un día sin buscar el rostro de Dios, sin buscar la presencia de Dios. Esto es una imprudencia. Los peligros que hay dentro y fuera nos acosan, nos acosarán y procurarán nuestra ruina continuamente, 24 horas al día. Buscarán nuestra ruina. Y si tú, hermanos, percibes esta lucha en tu interior, entre tus deseos y el deseo de hacer la voluntad de Dios, no te desanimes. No importa cuán agónica puede ser. Esto es un síntoma de que la gracia de Dios está operando en ti, porque te permite sentir eso. En los impíos no hay esa lucha. Ellos se desalientan es cuando no pueden hacer lo que quieren. Pero cuando ocurre en nosotros es porque ahí se está desatando esa lucha. Es un síntoma, hermano, de que estamos vivos, de que hay vida en nosotros. Pero recuerda cuán débiles somos. Cuán débiles somos, y que Dios ha prometido darnos todos los recursos que necesitamos para andar en esa obediencia. Pero ¿sabes qué debes de hacer? Debes pedírselos a Dios, debes pedirle a Dios día tras día, minuto tras minuto, que debes orar, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, y que esa voluntad sea cada vez más evidente en mi vida, que cada vez más se vea en mi vida el crecimiento en esa obediencia. Señor, que se haga tu voluntad. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Dios Todopoderoso, que estás en los cielos. Al escuchar estas cosas, Señor, ¿cuántos de nosotros nos sentimos redargüidos? Y vemos también, Señor, cuán pocos sabios hemos sido muchas veces al querer pelear esta batalla en nuestras propias fuerzas, Dios. Señor y Dios nuestro, cuánto necesitamos pedirte continuamente a ti que tú nos concedas tu gracia para hacer tu voluntad, Señor. Cuánto necesitamos pedirte a ti, Señor, que inclines tu corazón a nosotros, para que nosotros, fortalecidos, seamos inclinados a obedecer tus mandamientos, porque nosotros, Dios, continuamente se levantan argumentos contra la obediencia a tu voluntad, contra la obediencia a tu voluntad, Señor. Te necesitamos, Cristo. Fortalece nuestra vida. Inclínanos, Dios, continuamente a hacer tu voluntad, Señor, tu perfecta voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, Dios, te lo imploramos. Y también te imploramos, Dios, por todos aquellos que están sin Cristo, que quieren todavía cometer la insensatez de vivir conforme a la voluntad de ellos. Sálvalos, Dios, con tu poder, pero dale, Señor, entendimiento y oportunidad para hacerles saber cuán necios son. Señor, obra poderosamente para que muchos puedan ser salvos y humillados a los pies de Cristo, pero también Dios obra en nosotros para que cada día, Jesús, anhelemos con todo nuestro corazón hacer tu perfecta voluntad. Sabemos, Señor, que la salvación procede de ti y nada podemos hacer, Dios, porque proviene de ti. Está en tus manos, Dios, está en tus manos.
pero también sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios que es amplio, perdonador, grande en misericordia para todos los que le invocan. Señor, cumple tú hoy en muchos la promesa de que todos aquellos que vienen a Cristo no serán desechados, que tú les recibes cuando de corazón y con un arrepentimiento llegan delante de ti, Señor. Señor, esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.